Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a las lecturas correspondientes al día de hoy, martes 23 de diciembre del año 2025. Como siempre lo hacemos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocando a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para que interceda por nosotros en todo momento. Yo le pido su intercesión para que pueda leerles correctamente las lecturas y puedan ustedes entender. Digamos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Las lecturas que nos ofrece el día de hoy la liturgia de la palabra, tomada del primer libro del profeta Malaquías, en su capítulo 3, versículo del 1 al 4 y del 23 al 24. Esto dice el Señor: He aquí que yo envío a mi mensajero, él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza a quienes ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavaderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a la plata y el oro refinará a los hijos de Leví. Así podrán ellos ofrecer como es debido las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. He aquí que yo les enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos y los hijos con los padres, para que no tenga que yo venir a destruir la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 24 respondemos: Descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos por la verdad en tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, al Salvador. ¿Con quién guarda su alianza y sus mandatos? El Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien le teme y le enseña el sentido de su alianza. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Aleluya, aleluya. Rey de las naciones y piedra angular de la iglesia, ven a salvar al hombre que modelaste del barro. Aleluya, aleluya. Queridos hermanos, les presento la lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, como su padre, pero la madre se opuso diciéndoles: No, su nombre será Juan. Ellos le decían:
pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos, y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. ¿Cuántos se enteraban de ello? Se preguntaban impresionados: ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la acción del Espíritu Santo para que Él nos regale la sabiduría, el entendimiento para poder leer su palabra e interpretarla. Digamos todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu sabiduría para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la lectura y meditación del Santo Evangelio. Ya estamos en 23 de diciembre. El día de mañana estamos celebrando ya en la feria de Adviento del día 24, en la misa matutina, donde proclamaremos el Evangelio según San Lucas también, del capítulo 1, versículos 67 al 79. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y tenemos la misa vespertina de la vigilia de Navidad, donde nos habla nuevamente de lo que es el nacimiento de Cristo nuestro Señor. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, del 18 al 25. Aquí se están intercalando San Lucas y San Mateo para podernos dar a conocer el mensaje para este santo día. Y tenemos la solemnidad de la Natividad del Señor, misa de mediodía o misa de gallo. Aquí nosotros vamos a escuchar al profeta Isaías, vamos a escuchar el Santo Evangelio de San Lucas en su capítulo 2, versículo 1 al 14. Aquí nosotros vamos a ver el Santo Evangelio. El Santo Evangelio, les digo, según San Lucas, también estamos viviendo San Lucas, capítulo 2, versículos del 15 al 20. Entonces tenemos la misa vespertina, la misa matutina y la víspera de Navidad, la misa de gallo. No podemos nosotros dejar de ir a esta solemnidad que tenemos el día de mañana. Pero bueno, nosotros hemos escuchado en menos de 15 días las lecturas importantes que nos narra San Lucas y San Mateo sobre el nacimiento del niño Jesús. Y pues en la Sagrada Escritura, cuando se dice una vez es importante, se dicen 2 veces es demasiado importante, pero esta vez se dijeron 3 veces para que nosotros entendamos que esto es demasiado importante, lo que nosotros estamos leyendo, escuchando y meditando. Pero bueno, el día de hoy pues estamos trabajando lo que es la meditación
del Evangelio eh, según, según San Lucas. Estamos el día de hoy martes, estamos meditando a San Lucas también, pero vamos a meditarlo de una manera en donde el Espíritu Santo pues habite en nosotros y que Él nos regale la sabiduría para poder hablar de su palabra. Fíjense que Zacarías, por tener una fe débil, quedó sordo y mudo. Ya en la meditación del Evangelio que nos narra también a Zacarías, meditamos de por qué se quedó mudo, por qué esta prueba. Pero vuelvo a repetir, Zacarías tenía una fe, pero, o sea, su fe era grande, pero era una fe débil. Pero miren, esto es lo extraordinario que hace Dios con nosotros. En el momento que nació San Juan, dice que la gente estaba eh, sorprendida y se preguntaban qué iba a ser de ese niño cuando fuera grande. Aquí nosotros vemos que el momento que Zacarías dice que su nombre será Juan, él recobra sus facultades físicas para poder decir las palabras que tenía que decir. ¿Se recuerdan que ayer estuvimos hablando de la Santísima Virgen María? Y cuando la Santísima Virgen escucha el relato del ángel Gabriel, ella empieza a alabar a Dios con su oración, el Magnificat. Y precisamente el día de hoy vemos a Zacarías que en el momento de haber recobrado, del momento de que nació San Juan Bautista, dice que él recobró el habla, dice. Recobró sus habilidades físicas para poder hablar de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Alabar a Dios. Eso fue lo primero que hizo Zacarías. Hoy nos invita el Señor a que reflexionemos esta palabra y nos invita a quedar mudos, a callar, porque ayer hablábamos sobre que tenemos un órgano tan pequeño, pero que no lo podemos dominar. Hablábamos de la lengua, de la boca, que nosotros no podemos controlar la boca. Siempre estamos hable y no paramos de hacerlo. Pero hoy estamos invitados a callar y a callar los chismes, a callar la envidia, a callar el egoísmo, a callar las mentiras, a callar las palabras violentas, a callar las hipocresías. A esto está llamado el Evangelio el día de hoy. Porque nuestra boca habla de lo que tiene el corazón. Y es precisamente eso lo que debemos de evitar. Bien dice la palabra de Dios cuando le dice a los fariseos Jesús, no es lo que entra por la boca lo que hace daño, sino lo que sale de la boca, porque eso sale de el corazón. A eso estamos llamados a callar, porque el Señor nos pone de muestra a Zacarías en dejarlo mudo por no haber creído en la palabra
porque se recuerdan de que el ángel sí se enojó con Zacarías, porque le dijo: yo soy Gabriel, el que está en la presencia de Dios. ¿Y por qué no crees en las palabras que te estoy diciendo? Él quería saber, Zacarías quería saber cómo podía, cómo, qué prueba le daba el ángel para poder saber que sí era cierto lo que le estaba diciendo. Pero sí, imagínense, él era sacerdote y todavía dudó en lo que el ángel le estaba revelando. Entonces, pero veamos algo importante que sucede en esto. Y no sucede solo aquí en la Sagrada Escritura, sino sucede en las familias. Veamos cómo la gente influye al poner el nombre a los hijos. Aquí nos dice: a los 8 días fueron a circuncidar al niño. Y voy a abrir un paréntesis sobre la circuncisión, que es lo que nosotros le llamamos, o el día de hoy, el bautismo. Pero antes, la circuncisión de los varones era lo que los introducía a ser verdaderamente hijos de Dios. La circuncisión es un corte que se le hace en el prepucio de los niños para poder ya entrar a ser verdaderamente hijos de Dios. Ahora Jesús vino a quitar lo que es, a darle plenitud a lo que es el bautismo el día de hoy. Entonces, aquí nosotros vemos lo que es el día que circuncidaron a San Juan Bautista. Entonces dice, cierro paréntesis, era una pequeña catequesis que quería darles. Como su padre, toda la gente le decía que tenían que ponerle Zacarías como su padre, porque como veían que Zacarías no podía hablar, todos le aconsejaban a su madre, a Santa Isabel, que le pusiera Zacarías porque era el nombre de su padre. Pero la madre dice que se opuso, diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces dice que le preguntaron en señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Entonces, miren, a veces nosotros los padres, pues nos influenciamos por nuestros suegros, por nuestros padres, para que nosotros le pongamos cierto nombre al niño, que por fuerza tiene que llevar el nombre del abuelo, el nombre del bisabuelo, qué sé yo. Pero, sinceramente, ya nosotros como padres tuvimos la oportunidad de ponerle el nombre a nuestros hijos. Entonces dejemos que nuestros hijos escojan, que ellos elijan el nombre de sus hijos. Por supuesto que nosotros siempre estamos para dar un consejo, para decirles algo, porque pues también hay nombres que no son correctos, no son correctos. Entonces, pues veamos lo que influyó la gente en el momento de ponerle el nombre a San Juan Bautista. La gente quería un nombre, pero los papás querían otro nombre porque Dios ya les había revelado qué nombre iba a ser el que tenía que llevar ese niño. Entonces, veamos que nosotros pues ya estamos eh, siendo invitados para poder nosotros cerrar nuestra boquita ante todo lo que nos dice, ante las envidias, los chismes, ante todo eso malo que corroe al hombre. Entonces Dios nos pone un ejemplo.
a Zacarías, que por no creer en el Evangelio, no creer en la palabra de Dios, pues quedó mudo. Pero la misericordia de Dios es grande. Él era un sacerdote y que sabía las cosas, pero como les digo, su fe era débil en ese momento. Y pues a veces yo lo he analizado y he visto que él tenía razón, porque él era ya de edad avanzada. Ya la señora también, Santa Isabel, era una viejecita. Entonces también él tenía sus dudas sobre eso. Pero lo que él probablemente no se puso a pensar de que para Dios no hay nada imposible. Entonces, pues hay que darle, pues, la duda de Zacarías. Entonces, pues nosotros vemos eh, que nosotros tenemos que callar todas esas cosas, pero sí tenemos que abrir la boca, mover la lengua para alabar a Dios como Zacarías lo hizo. Eso sí, eso sí es lo que tenemos que hacer, pero eso nos da miedo, porque somos buenos para decir malas palabras, somos buenos para maltratar, somos buenos para agredir a nuestros hermanos, somos buenos para regañar, buenos para gritar, pero para alabar a Dios nos da miedo. Nos da miedo decirle a los hermanos que Dios nos ama, que eh, Dios está con nosotros, que Dios nos protege. Hablar de Dios nos da pena. Y recuerden que dice el Señor, el que se avergüence de mí. ¿Recuerdan lo que dice el Señor? El que se avergüence de mí, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre. O sea que tenemos que dar testimonio de Jesús en esta tierra. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, dar el testimonio que Jesús nos dio. Entonces tenemos que abrir la boca para decir palabras bonitas, como Zacarías dijo, que había empezado a alabar a Dios. Lo que hablamos ayer, el Magnificat, esa oración de la Santísima Virgen María para exaltar a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso cuando escuchamos el Magnificat. Entonces, digamos palabras bonitas a Dios. En nuestra familia es importante que nosotros, pues, no seamos violentos, que Dios ya ha llegado a nuestras vidas y tenemos que ir en un proceso de cambio. Que ya no se grite, que ya no se hablen malas palabras, que se sea dócil, que se hagan una conversión lenta, pero una conversión segura. Porque aquí la palabra de Dios nos está diciendo cuándo debemos o cómo debemos de cerrar la boca y cuándo la debemos de abrir. Eso es bien importante para nosotros. Dice, Juan es su nombre. Ese era el nombre que tenían que ponerle a Juan. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. ¿Cuántos de nosotros seríamos violentos al hablar? Pero hay que empezar por eso, en dejar de ir hablando tantas cosas, tanta peste que nosotros hablamos, tanto que nos daña a nosotros y dañamos al hermano, a quien ofendemos con nuestras palabras. Pero eso es paulatino, eso es un proceso, el dejar todas estas cosas. Dice que un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos
en toda la región montañosa de Judea, se comentaba este suceso. Claro, nosotros ayer meditábamos de que, pues, a Dios se le tiene un santo temor, no miedo. No debemos de decir que es un Dios malo, sino es un Dios misericordioso, porque Él permite todas estas cosas, permite que uno esté enfermo, permite que uno pase penas, permite pobreza, permite todo, 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 pero no porque Él quiera, sino porque nosotros lo buscamos. El hombre es libre de hacer las cosas que le parezcan, pero también hay un límite para poder hacer las cosas. Entonces, si el hombre se excede en las cosas que no debe de hacer, aquí es donde viene que pues es un castigo el que nosotros mismos nos hacemos, porque nosotros ya sabemos que Dios es misericordioso y Dios es amor. Bueno, estamos llegando a estos días de la Navidad, pero la Navidad no es lo que nosotros regularmente, lo que regularmente ¿no? tenemos. La Navidad no es Papá Noel, porque pues esa es solamente una historia. Santa Claus es una historia que pues se remonta a años modernos. Pues no son cohetes, no son luces, no son fiestas, no son borracheras, no. La verdadera Navidad es Jesús que nos da su luz para alumbrar. Ya Él dijo, ustedes tienen que ser la luz y la sal del mundo, porque nosotros somos los que tenemos que irradiar luz para que dar testimonio a nuestros hermanos de que sí se puede cambiar, de que sí se puede convertir uno. Con esto no estoy diciendo de que podamos nosotros disfrutar de los cohetes, de las luces, pero pongamos primero a Jesucristo, pongámoslo primero a Él y después las cosas hagámoslas, porque es necesario que también estemos alegres. Pero como les digo, la Navidad no son estas cosas. Realmente, pues nosotros vemos en el Santo Evangelio según San Lucas que el nacimiento de Juan Bautista fue un milagro de Dios y nosotros lo tenemos que ver de esa manera, porque ya vimos de que Zacarías era de avanzada edad y Santa Isabel de igual manera. Jesucristo vino en la humildad, vino en la debilidad. Él vino a los pobres, vino a los necesitados, vino a todos aquellos que están cansados y agobiados. Dice el Señor, vengan a mí, todos los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Esto es bonito y importante para nosotros. Ese sentimiento de temor que debemos de tener a Dios es para que Él vea que nosotros cumplimos su palabra, cumplimos sus mandamientos, cumplimos sus sacramentos. Eso es bien importante. Todos dice que se impresionaron, dice. También nosotros dejémonos impresionar por Dios. Dejemos que Él nos impresione con sus grandes milagros. Dejémonos seducir por Él. Entonces, hermanos, dice
¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Y efectivamente era un niño que venía a preparar el camino del Mesías, del Señor, del ungido. Entonces, así como la Santísima Virgen María, que fue preparada desde su nacimiento, desde su concepción, hasta que Jesús, por medio del Espíritu Santo, se engendrara en su seno. Así fue conservado San Juan Bautista, que es el más grande de los santos por las palabras que dijo Jesús, que no había nacido de mujer hombre más grande que Juan Bautista. Poníamos el ejemplo de San José, un hombre que eh, que hizo cosas muy especiales al cuidar al niño desde niño, desde su adolescencia. Ya hablamos un poquito de eso. Pero aquí tenemos tres ejemplos muy importantes para que nosotros podamos vivir realmente en estos días el Evangelio de Jesús. San Juan Bautista, el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Como les decía, ya estamos, mañana ya se celebra el nacimiento de Jesucristo nuestro Señor. Y esperemos que todos estemos preparados para ese momento. Que no nos agarre el Señor en carreras. Que no nos agarre el Señor en las comilonas, dice, en las borracheras y en todo eso malo que existe. Queridos hermanos, que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. Si Dios lo permite, nos vemos mañana en las lecturas de la palabra que nos ofrece la liturgia y la meditación del Santo Evangelio. Que el Señor nos bendiga abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Será hasta mañana cuando nos veamos en el Santo Evangelio. Amén.